a esta sesión del día de hoy del área de la neurología. Vamos empezando, como es costumbre, pidiéndole a la doctora Mónica que nos lea la acta anterior. Buenas noches a todos. Como ya se mencionó, haré lectura al minuto de la sesión de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitanos, realizada el 21 de julio del 2025 en la Ciudad de México. Siendo las 20 horas, el doctor Joel Bañuelos Flores, presidente de la sociedad, da inicio a la sesión con la bienvenida a la membresía y nos invitó a escuchar la minuta de la sesión anterior, la cual fue leída por la secretaria, la de la voz, y aprobada por unanimidad. A continuación, el doctor Joel Bañuelos presentó a nuestro invitado el grupo Solistas Atara. En el marco de nuestras actividades culturales, la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano tuvo el honor de celebrar una velada musical excepcional bajo el título Vientos del Alma, concierto de flauta y clarinete, a cargo del reconocido grupo Solistas Atara. Esta sesión, que combinó el arte de la música de cámara con la calidez de nuestra comunidad médica, dejó una profunda huella emocional en todos los asistentes. El programa abrió con una interpretación magistral de la sonata en sol menor de Johann Sebastian Bach, cuya sobriedad y estructura barroca prepararon el ambiente para un recorrido musical cargado de emociones. Posteriormente, el clarinete tomó protagonismo con la interpretación de la sonata Opus 167 de Camille Saint-Saëns, una obra compuesta en la madurez del autor francés. Esta pieza, rica en contrastes, nos transportó desde paisajes ligeros y juguetones hasta momentos de intensa reflexión, creando una atmósfera llena de color y matices. Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la ejecución de la Meditación de Thais, de Jules Massenet, pieza emblemática del repertorio romántico. La historia de redención que acompaña a esta obra es la lucha espiritual entre el monje Athanael y Thais, que se sintió viva en cada nota, haciendo que la melodía se convirtiera en una voz interior que nos invitó al recogimiento y a la contemplación. La segunda parte del concierto nos condujo a territorios más íntimos y nostálgicos, con una versión instrumental de melodías profundamente arraigadas en nuestra memoria colectiva. La flauta y el piano nos envolvieron en una interpretación sensible de Bésame mucho, seguida de Estrellita, pieza que nos hablaron directamente al corazón de la audiencia. Finalmente, y ante la entusiasta petición del público, los músicos regalaron una interpretación adicional con la melodía Me gustas tú, que cerró la noche con un aire festivo, cálido y cercano. Agradecemos profundamente al grupo Solistas Atara por su generosa participación, así como al público presente por su atención, sensibilidad y entusiasmo. Eventos como este reafirman el compromiso de nuestra sociedad médica no solo con la ciencia, sino también con la cultura y el espíritu humano. Es cuanto, doctora Mónica Álvarez, secretaria. Si estamos de acuerdo con esta minuta, les pido que levanten la mano para su aprobación. Aprobada, doctora. Muchas gracias, doctora Mónica. Pues tengo que reconocer que ha presentado la doctora un magnífico resumen y parece, y espero que sí sea una gran conocedora de la música, porque es un resumen muy bien logrado, que creo que todos captamos el mensaje de la belleza de esa verdad. Bien, continuaremos con el anuncio de los eventos próximos a tener. Nuevamente nuestra próxima sesión cultural va a ser otra vez el área de la música, con uno de los clásicos indiscutibles, bajo la guía del doctor Francisco González García. Por favor, no falte, porque va a estar maravilloso. El 20 de agosto tenemos la sesión general. Se va a tocar un tema que está teniendo actualidad y va a tener más actualidad en los próximos 5 años. Las proyecciones a nivel internacional y nacional, desde luego,
es la elevación en la presentación de casos de cáncer colorectal. Actualmente está ocupando el tercero, cuarto lugar a nivel nacional, y aquí en el hospital es el segundo lugar. Y esto se prevé, las proyecciones es que puede llegar a ocupar el primer lugar, superando al cáncer de mama, que es el que lidera ahorita las estadísticas. Tenemos en agosto 26 una nueva emisión de otra película, Back to Back, muy buena. A través del equipo de ortopedia del hospital vamos a tener un evento muy importante con trascendencia internacional, que es el manejo de las fracturas pélvicas en su fase aguda. Va a estar coordinada por la doctora Graciela Gallardo y van a participar docentes y médicos muy conocidos de nuestro hospital y miembros de la sociedad. También creo que es muy interesante, no nada más para los que se dedican a esa área, sino para todos nosotros. En próximos meses, la ya tradicional carrera Ángeles de 5 y 10 kilómetros, que se va a celebrar el 12 de octubre para los que estén interesados. Como también ya se ha hecho costumbre, la sociedad va a patrocinar su participación. Entonces, los que quieran, ya está abierta la inscripción. Y el día de hoy vamos a escuchar un tema cuyo título se me hace en lo particular muy interesante. Hay algunas anécdotas de que la genialidad de algunos artistas se basa a lo mejor en focos epileptógenos, y esto el doctor Contreras nos va a dar más luz al respecto sobre si este fenómeno en verdad existe, y a lo mejor los genios es porque tienen ahí algunas descargas fuera de lo normal. El doctor Contreras Marín es médico cirujano militar por la Escuela Médico Militar, hizo la especialidad en neurología clínica en esa misma institución, después hizo un máster en epilepsia en la Universidad de Murcia, España, fue jefe del servicio de neurología en el Hospital Central Militar y también jefe del departamento de neuropsiquiatría del Hospital Central Militar, y pertenece a la Sociedad Médica del Hospital La Linde, del Ángeles Musel, de nuestra sociedad desde luego, y es miembro de la Academia Americana y Mexicana de Neurología. Agradecemos mucho al doctor Contreras Marín su participación. Le dejo el micrófono. Buenas noches, muchas gracias a la presidencia de la Sociedad de Médicos del Hospital Ángeles Metropolitano. Es para mí un placer y un orgullo estar por primera vez compartiendo una ponencia en este auditorio con un tema que en realidad es apasionante. Incluye dos temas que uno me apasiona porque es parte de la neurología y el otro representa uno de mis hobbies más queridos, el buscar algunas historias relativas al arte, a sus enfermedades, a quienes las padecieron y a quienes trataron a los pacientes que tenían a esas enfermedades. A través de la historia se les ha querido atribuir a diversos autores y a diversos escritores y pintores, como dijo el doctor, la llama de la motivación para pintar sus cosas a la epilepsia. Hay algunas que son ciertas, otras que no. A Salvador Dalí y Pablo Picasso se les ha atribuido, por decir con el Guernica de Pablo Picasso, a una obra milagrosa. Eso en realidad nunca se ha comprobado. Y esta obra, aunque es alucinante, en realidad es de Salvador Dalí. A mí me gusta mucho, siempre su significado es bastante interesante, pero debo decir que esta en particular no se debe o se ha comprobado que Salvador Dalí tuviera algún trastorno neurológico de tipo migraña o de tipo epilepsia. Está en realidad contado con estereoscopio, es decir, con aparatos especiales para verlo en tercera dimensión, y por eso parece como si estuviera vivo. Esto en realidad, su significado es vasto. Él pintaba rápidamente, aunque no tiene que ver con el tema, pintaba con un método que se llama onírico crítico y soñaba sus cosas, y esta pintura se la dedicó a su esposa Gala,
cuyo rostro se ve en el extremo superior derecho, mezclado con la Venus de Milo. Y Gala odiaba la fiesta taurina y entonces representa a un torero que está cayendo con un toro muerto y odiaba la representación taurina, y entonces por eso está pintada en estos colores. Está obviamente pintada en los colores de la bandera española, y para más significados, en el extremo inferior izquierdo vemos a un Salvador Dalí de pequeño, con un aro que significaba la feminidad y otro símbolo fálico que significaba la masculinidad, y por eso se le atribuyó a él siempre esa percepción de no tener una sexualidad definida. Pero esta precisamente no tiene nada que ver con algún foco epileptógeno, y no está comprobado que Salvador Dalí haya tenido epilepsia. Bien, la epilepsia y el arte son inherentes a la condición humana. Ya sabemos que la epilepsia es una enfermedad que lleva desde 2000 años antes de Cristo, y conocemos casos de pacientes que han tenido epilepsia, y el arte aparece desde que el hombre es capaz de comunicar emociones y sentimientos con obras hechas por sus propias manos. Entonces, combinar y definir las dos cosas son inherentes a la condición humana, y siempre es fascinante hacerlo. ¿Cómo se puede abordar este tema? Desde varios puntos a saber. Desde los hechos de su devenir histórico, es decir, cómo conceptualizaban las culturas pasadas a la epilepsia hasta los tiempos modernos, y desde el punto de vista quienes la padecieron, y desde el punto de vista que representaron esas obras en obras de arte, esas vivencias que tenían en su epilepsia como obras de arte. Bien, múltiples autores, ya sea escritores o pintores, se les ha atribuido epilepsia, principalmente Lord Byron, Van Gogh, Lewis Carroll, entre ellos. Todos ellos sí se presume o está comprobado que tenían epilepsia. Bien, empezando un poquito, no quiero ir mucho tiempo atrás, solo un poquito antes del medioevo. En esta época del medioevo se le atribuía a la epilepsia una maquinación demoníaca, y su cura era un acto divino. Entonces todas las obras en relación a la epilepsia en esta época del tiempo tienen una connotación religiosa, y esta tablilla del siglo XIV narra, está hecha por Bartolomé Ingles, un fraile franciscano. Es la primera miniatura quizás que aparece que representa una crisis epiléptica. En realidad es una miniatura de un pequeño libro, pero esa sola foto tiene gran significado de lo que era para ellos el representar a la vida-muerte. En realidad, esa pequeña miniatura representa un ciclo de vida y muerte, porque así conceptualizaban la epilepsia. El paciente o la persona en rigor mortis, francamente representando la muerte, y flores a un lado, las flores renaciendo, que en la mitología griega representaban a Persefone huyendo al inframundo. También tenían otras connotaciones, también representaban al dios del renacimiento, que renacía, un dios que fue matado por el dios de la guerra, murió, se desangró y renació en esas flores negras que son características del Mediterráneo oriental. Después, pasado el tiempo, se le dieron más connotaciones religiosas, y si bien conocemos a San Valentín, que se festeja el 14 de febrero como el santo de los enamorados, también es santo de otras cosas, y particularmente de la epilepsia. Es el patrono de la epilepsia, es la persona el santo que con mayor frecuencia menciona la epilepsia, era el santo de los caídos, el santo de esta enfermedad. Y esta pequeña obra pictórica representa a San Valentín curando a dos enfermos que están caídos de epilepsia, y por un lado vemos a otros dos peregrinos, son peregrinas las personas que están caminando a su lado, que ofrecen un gallo para que puedan salvarlos de esta epilepsia, para que puedan, digamos, despertar de nuevo. Y por un lado, en el extremo inferior derecho, se representa un cerdo que representaba el mal en aquellas épocas. Y como esta podemos ver que se repitieron en la Edad Media múltiples representaciones de San Valentín en todas sus formas. Esa es una imagen, digamos, francesa, donde se observa el mismo San Valentín con la mirada hacia arriba, tratando de pedir la intersección de Dios por los caídos que tienen sus crisis epilépticas, que están a un lado.
Esta es una representación alemana del mismo San Valentín, de San Valentín exorcizando los demonios de un paciente que tiene epilepsia, que está convulsionando, que es el pequeño que está en el extremo inferior izquierdo, que tiene la boca abierta y los labios extendidos, como si se tratara de un proceso ictal, y demonios verificados en negro saliendo de su boca, y así se constituía se representaba la epilepsia en esas épocas. Después en Europa, en las épocas del siglo XV y hasta mediados del siglo XIX, se le dio una connotación, esto abarca todo el periodo del Renacimiento, que si bien fue un renacimiento en todas las demás, áreas de la influencia humana, en la medicina y particularmente en la neurología y en la epilepsia, no lo fue. Toda esta temporada de tiempo se demonizó a la epilepsia. De hecho, está el término coreomanía, que era la manía del baile o locura del baile, y que se creía que se curaban haciendo este tipo de bailes. Acostumbraban ir a algunos lugares, como en Bélgica, a danzar por horas en luna llena, al ritmo estrepitoso de la música y bebidas alcohólicas, y a eso se le llamaba coreomanía, y de ahí viene el término de lunático. Por eso se les dice lunáticos a los epilépticos, y hasta la fecha se cree que los pacientes tienen más crisis en el periodo de luna llena, cosa que en ocasiones suele ocurrir. Y también en ese tiempo, aunque no hay obras que ilustren a San Vito como el dios de la epilepsia o el santo de la epilepsia, sí se menciona con muchas veces que este tipo de danza era en honor a San Vito, porque fue de los primeros que curó a este tipo de personas con coreomanía. Y así como esa, hay otras representaciones. Esta en particular, que se llama Peregrinación de los Epilépticos, también está en Bélgica. Observen cómo las figuras femeninas están con un rictus de dolor, con posiciones tónicas de las manos, y las personas masculinas están deteniéndolos o tratándolos de llevar, porque se empezó a conceptualizar la epilepsia como histeria. Obviamente el término en la actualidad está prohibido o priorizado por todas las comunidades médicas, pero de aquí nace el término histeria y la connotación que se le daba a los pacientes epilépticos. Aquí, perdón por la letra, no calculé el pasarlo a este formato. Hablaré de Dostoyevsky, que quizás sea la historia más relevante de un escritor que tenía epilepsia. Dostoyevsky nace en Moscú, hijo de un médico, nace en un hospital para pobres, crece en Moscú toda su vida, se separa de Moscú, se va a estudiar ingeniería en una escuela militar. Era la época zarista, la época de su nacimiento. Era un comunista destacado y fue apresado y mandado a Siberia condenado por expresar ideas socialistas. Ya en prisión, en Siberia, se le diagnostica epilepsia. Fueron las primeras crisis que llegó a tener este autor. El médico de la prisión, Trotsky, lo diagnosticó de epilepsia. Y aquí hizo la primera cosa que hizo Dostoyevsky con su epilepsia. Utilizó la epilepsia para abolir una condena de por vida, para servir en el ejército del zar por tener epilepsia, y libró el servicio militar, al que estaba a servir de por vida, cosa que hasta el momento en prácticamente todos los ejércitos del mundo los pacientes epilépticos no pueden laborar o servir. Fyodor Dostoyevsky es una personalidad que ha inspirado a generaciones de epileptólogos a estudiar la epilepsia. Quizás el único epileptólogo, neurólogo que analizó el caso de Dostoyevsky en vida fue el doctor Romberg, y que trató de medicarlo con algunos elementos que contenían potasio, que se usaban en esos tiempos para la epilepsia, poco efectivos y con muchos efectos adversos, por lo cual, como veremos al final de la plática, Dostoyevsky tuvo la enfermedad en su historia natural sin tratamiento. Y post-mortem había discusiones entre Sigmund Freud y Alain de que si se trataba de un proceso mental orgánico o un proceso de sociopatía respecto a la epilepsia de Dostoyevsky.
Obviamente Freud creía que era un proceso psicógeno y el doctor Alain creía que era un proceso de tipo neurológico. Y bien, este impresionante autor, a partir de su obra, a 6 de sus novelas le puso pacientes epilépticos. Desde La patrona, Humillados y ofendidos, Crimen y castigo, El idiota, Los demonios, Los hermanos Karamazov, narraba historias de pacientes epilépticos. Quizás la más relevante de su obra maestra, Los hermanos Karamazov, y le atribuía a esos pacientes epilépticos a distintas personas, niños, adultos, condiciones sociales. Uno muy particular, el de El idiota, se lo da a un príncipe, al príncipe Muskin, que era una combinación entre el Quijote de la Mancha y Jesucristo en su novela, ¿no? Entonces le atribuía la condición de epilepsia a cualquier persona, pero si queremos hablar de Dostoyevsky, tendríamos, para no abarcar toda su obra, hablemos solo de su obra maestra, su obra cumbre, su última obra, que es Los hermanos Karamazov. Es una obra que él escribió durante 10 años consecutivos, cada 15 días en un diario en Rusia, hacía su columna y después da un resultado de 780 páginas. A veces la escribía y a veces no. ¿Por qué la escribía? Porque él, antes de sus crisis epilépticas, tenía una sensación placentera de lucidez, de déjà vus, de despersonalización, de no encontrarse en este mundo, de no ser él mismo, y usaba esa sensación para escribir 5 o 4 días sin dormir y escribía sus capítulos de Los hermanos Karamazov. Después venía la crisis y descansaba como 15 días en su estado poscrítico, y decía incluso en sus últimos días que él había sido escritor gracias a la epilepsia y daba gracias a tener epilepsia por haber hecho todas esas obras. Y bueno, rápidamente, Los hermanos Karamazov es en realidad una obra donde narra la historia de un padre, Fyodor Karamazov, que tuvo 4 hijos con 3 esposas diferentes. El último hijo, Pavel, no reconocido, hijo de la enferma del pueblo, de la loca del pueblo, la idiota del pueblo, después lo contrata como su criado, su cocinero, y este paciente también tenía epilepsia al igual que su padre. Y Pavel comete parricidio, pero finge 3 ataques epilépticos la noche del parricidio, y por lo cual nunca fue condenado a prisión. Condenan al primer hijo legítimo de Fyodor por su asesinato, porque era el que más se parecía al padre, era mujeriego y tenían problemas por una dama del pueblo donde ellos vivían. Por eso, esa obra maestra de Los hermanos Karamazov puede considerarse un tratado de medicina legal y de psiquiatría forense. Obviamente, lo de Dostoyevsky es la historia natural de la epilepsia pura, sin tratamiento, con las reminiscencias de lucidez que tenía, escribió sus obras, pero al final de los días, Dostoyevsky no sabía por qué había escrito los primeros libros, no se acordaba de sus obras, y eso es el deterioro cognitivo que se produce cuando uno no trata la epilepsia en estos momentos, ¿no? En particular, el caso de este autor hizo uso de una enfermedad catastrófica por una buena razón y transformó el sufrimiento y la adversidad en una oportunidad, por lo cual considero que es una de las obras maestras de alguien que tenía epilepsia. Antes de eso, decir que en aquellas épocas se clasificó a sus crisis como criptoquémica focal de probable origen temporal, creo yo que del lóbulo temporal izquierdo, según las clasificaciones de la época o de cuando se hayan realizado. Pero la única diapositiva de neurología que presentaré es esta, pero como ni entre neurólogos nos ponemos de acuerdo y entre epileptólogos menos, esta es una clasificación de hace 3 años, entonces aquí quedaría como crisis de inicio focal, probablemente de origen genético, ¿no? Ya con la nueva clasificación quizás cambie el tipo de epilepsia de Dostoyevsky, pero hasta donde estamos parece ser una epilepsia que tenía su origen en el lóbulo temporal izquierdo. Y luego sigue la obra de otro gran maestro, Lewis Carroll, inglés, todo un erudito en realidad, educado bajo la más férrea disciplina victoriana, en internados. Fue un académico renombrado, escritor, matemático, bibliotecario.
Todo eso hizo Lewis Carroll antes de ponerse a escribir la maravillosa obra que nos heredó, Alicia en el País de las Maravillas. Fue fotógrafo, como ven en la obra, está limpiando la lente de su cámara. Se dedicaba a fotografiar, dicen, es un mito en realidad, no hay nada escrito, nada real, que se dedicaba a fotografiar adolescentes, niños desnudos, y que llegó a tener más de 4.000 obras, y antes de decidirse a ser escritor, destruyó prácticamente toda su obra y no queda reminiscencia de esas obras que él hizo. También se dice que la niña que está a un lado, ella es Lucy, es la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas y es hija de uno de sus mentores. Mentores con los que convivía, se dice que estuvo enamorada de ella y la obra se basa en las vivencias de ella. Y también se dice el mito de Lewis Carroll, que en realidad era Jack el Destripador, pero eso es en realidad un mito, no hay nada escrito. Él cambió su nombre real es Charles Ludwig Dobson. Lo latinizó como Ludwig Ludovicus y después lo volvió a transformar al inglés, quedando como Lewis Carroll, por eso el sobrenombre en el que está escrito. Y bueno, nos regaló esta fábula que dio lugar a otra cosa que decimos síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, es decir, ver pequeñas cosas, grandes cosas, metamorfosias en realidad, y ambas cosas se pueden ver en dos enfermedades, en epilepsia y migraña, que son enfermedades que siempre han estado relacionadas desde su punto de vista fisiopatológico. ¿Qué tuvo en realidad Lewis Carroll? Migraña versus epilepsia. Bueno, según vean estas descripciones, siempre se dijo que Lewis Carroll fue el autor detrás de la lupa. Lo que decía de Alice en realidad era él, y que se sentía eso cuando tenía sus auras o sus crisis, y por eso narró cosas tan maravillosas.